Bueno, sí está bien. Nosotros tenemos una clase a las 12. ¿Podría ser a la 1, doctor? No, yo no puedo a la una. ¿Qué clase tienen a las 12? Farmacología con el doctor Humberto. Eso ni es clase. Ajá. Este, a la una. Mm, en realidad llega muy a la carrera, porque entro al hospital, luego ni terminan pronto. Preguntas. Deje ver si puedo a la una. El miércoles, miércoles Gracias. 6, y ya les aviso. Ujú. ¿Está bien para los de la? Sí, doctor. Sí. Bueno, el examen va a ser hasta obstrucción intestinal, yo creo. ¿En cuál nos quedamos ayer? No me acuerdo. ¿En cuál nos quedamos ayer? ¿Qué fue lo Estábamos último? viendo la definición, ¿Eh? doctor. Estábamos viendo en la definición las causas de la obstrucción mecánica. Ah, creo que en esa nos quedamos, ¿no? Que decíamos que la obstrucción intestinal es la detención del tránsito o de la producción del contenido intestinal debido a una causa mecánica, ya sea intraluminal o extraluminal. Eso es la obstrucción intestinal, que aparte es de la pseudoobstrucción o suboclusión intestinal, y aparte es el ilio. Este, hay varias formas de clasificar a la obstrucción intestinal. Podemos hablar de una obstrucción mecánica o de una obstrucción funcional. Mecánica, pues su nombre lo indica, ¿no? Que hay algo que obstruye el tránsito intestinal, y funcional no se encuentra la causa mecánica, sino que puede ser por una causa metabólica. Puede ser aguda o crónica. Aguda es cuando el episodio ocurre la primera vez. Si ya tiene antecedentes de más de un cuadro, pues ya es una obstrucción intestinal crónica. Puede ser simple o en asa cerrada. La obstrucción intestinal simple, perdón, es por ejemplo la obstrucción por ascaris del ileum terminal o el ilio billar. Y una obstrucción en asa cerrada es cuando hay un vólvulo que se cierra el extremo aferente y el extremo aferente del asa intestinal, como en el vólvulo de ileum terminal, el vólvulo de ángulo esfénico de colon o el vólvulo de sigmoide. Y ahí se hace una asa cerrada. Perdón. Puede ser la obstrucción intestinal gangrenosa o no gangrenosa. También se llama complicada o no complicada. En la gangrenosa, pues hay compromiso vascular del asa comprometida. Y cuando aún no hay compromiso vascular de esa asa, pues se dice que la obstrucción intestinal no es complicada. Puede ser parcial o puede ser completa. Completa, pues cuando toda la luz del intestino se ocluye. Y parcial cuando parte de la luz del intestino está comprometida, como por ejemplo hay casos en donde un saco herniario llega a un asa intestinal y únicamente se mete al saco la mitad de la luz del intestino. Es decir, es como si el anillo herniario pellizcara el borde antimesentérico del intestino y deja que pase algo de contenido intestinal. Lo demás, la pared está atrapada en el saco herniario. A esa hernia se le llama hernia de Richter, se le llama hernia de Richter. Y podemos hablar también de obstrucción intestinal de acuerdo a la altura de la obstrucción. Hay obstrucciones altas que van desde el esófago hasta el píloro, hasta el ángulo duodeno-yeyunal, perdón, hasta el ángulo duodeno-yeyunal. Es una obstrucción intestinal alta. Una obstrucción media es del ligamento de Treitz o ángulo duodeno-yeyunal a la válvula ileocecal. Y la oclusión baja es de la válvula ileocecal al esfínter externo del ano.
Eso es de acuerdo a la altura. Este, bueno, también son diferentes las causas de obstrucción intestinal de acuerdo a la edad del paciente. Por ejemplo, en el recién nacido, un recién nacido es aquel que tiene menos de 30 días fuera del vientre materno. ¿Cuáles serían causas de obstrucción intestinal en el recién nacido? Las atresias ¿Qué atresias? podría ser esofágica. Atresia esofágica. ¿Qué otra? Hernias, doctor. ¿Hernia de dónde? Puede ser una hernia umbilical Hernia y umbilical. que haya Bueno, ¿qué hay? infección intestinal. ¿Cuál otra? El recién nacido. ¿Cuál otra? El ano imperforado. Ano imperforado. Ano imperforado, ilio meconeal, malrotación intestinal, páncreas anular, hipertrofia congénita del píloro. Hay varias, ¿no? Entonces, de acuerdo a la edad, así va uno pensando también en la causa de la obstrucción. En un recién nacido, pues no vamos a pensar en ilio biliar, en impactación por Ascar, en pólvulo de sigmoide. En el adulto mayor, después de 60 años, pues puede uno pensar hasta en un cáncer estenosante de colon del lado izquierdo, vólvulos de sigmoides, vólvulos de hilo terminal, y las demás pues ocurren en las otras etapas de la vida. Dice aquí que la importancia de esas clasificaciones según el tipo de obstrucción, la historia natural de su enfermedad, su respuesta al tratamiento, la morbilidad y la morbilidad varían de acuerdo a cada una de estas variantes. Este, la obstrucción intestinal causada por un bloqueo físico puede ser la obstrucción mecánica, puede ser que la causa sea extrínseca, puede ser intrínseca o bien intraluminal. Como decíamos, puede ser completa, incompleta. La completa puede ser simple en asa cerrada con estrangulación. La de estrangulación puede ser reversible o no reversible. ¿Eso a qué se refiere? Lo último, bueno, cuando operamos por ejemplo, una hernia estrangulada, abrimos al paciente, abrimos el saco herniario y el asa ya está estrangulada, es decir, el asa está morada, ya cianótica. Eso quiere decir que hay compromiso vascular del intestino. ¿Cómo sabremos que esa patología es reversible? ¿Qué hacemos para que el intestino vuelva a agarrar color y ver si es viable o no es viable? ¿Qué haríamos? Se cortaría y uniría la parte que no está morada. No, pero yo digo, si yo opero una hernia y en el saco herniario hay una asa estrangulada, una asa cianótica, morada, para ver si ese proceso isquémico es reversible, pues tendría que cambiar de color el intestino. ¿Qué le hacemos para que agarre color otra vez? No inmediatamente cortar el intestino. ¿Qué le haríamos antes de cortar el intestino? ¿O cuáles son los datos de viabilidad intestinal? ¿Cómo sé que esa asa sí sirve todavía? Por el movimiento peristáltico también puede ser que se le dé como que un golpecito leve al intestino y eso estimula pues el movimiento. Por la peristalsis, entonces, ¿por qué otra cosa? ¿Por qué otra cosa tú, Gerardo? No No, sé, doctor. Sí, aquí estoy, pero no sé. no sabes, Ochoa Ríos. Bueno, no sé si se pueda, con respecto a lo que había dicho, de que, no sé, como que cortar o sacar el intestino de la hernia, pero y pues así como tratar de restablecer el flujo sanguíneo, pero no sé si se puede hacer como para saber, pues, pero no sé. ¿Se puede acortar dónde? ¿Dónde le corto? Mm, ay, no sé. Ah, ¿cómo dijo vos? ¿Cortar? ¿Dónde le corto? Ajá, No, no sé, pero córtale.
Mm, Otro dato de viabilidad intestinal hay aparte de la peristalsis, Moreno. No sabría, doctor. Rivero Hernández, Tampoco sé, doctor. Porcayo Vargas, tampoco sé. No sé, doctor. Bueno, no vino Porcayo, tiene falta. González González, No sé, doctor. González González. No sé, doctor. Bueno, los datos de viabilidad intestinal es que el intestino vuelve, si estaba cianótico morado, pues vuelve a a tomar su color normal. Otro es la presencia de pulsaciones en el borde mesentérico del intestino. Nosotros hacemos ligera presión con el digital en el borde mesentérico, donde van los vasos, y ahí debemos de palpar las pulsaciones de los vasos. Si esto ocurre, pues ese es un dato a favor de que esa asa se está recuperando. Y la otra, como dijo su compañero, es que el asa vuelva a tener peristalsis. Y con eso ya decimos, bueno, pues sí, se recuperó, sí, el proceso fue reversible. Y para favorecer el riego sanguíneo, pues se le puede pasar al paciente por vía intravenosa dopamina a dosis dopa, de 3 a 5 gamas por kilo por minuto para que produzca vasodilatación esplácnica. Y eso favorece entonces la recuperación del asa intestinal. En esos casos hablamos de que el proceso fue reversible y ya no hay que cortar el asa. Si pasan unos 5 minutos y el asa comprometida no agarra color, no tiene pulsación, si no se mueve, pues hay que hacer una resección intestinal y una lateral o lateral. Bueno, la obstrucción, bueno, esa es la obstrucción intestinal mecánica, en donde hay un obstáculo al tránsito intestinal y no hay que confundirlo con la obstrucción funcional. La obstrucción funcional es secundaria a factores que causan parálisis o alteraciones en la peristalsis del tránsito intestinal. También se llama pseudoobstrucción. En estos casos no hay un sitio visible de obstrucción mecánica. A eso se llama obstrucción funcional o ilio paralítico o ilio metabólico, que sucede, por ejemplo, cuando el paciente tiene hipopotasemia y tiene menos de 2.5 miliequivalentes por litro de potasio. Además, como dice acá, hay un grupo de pseudoobstrucciones intestinales raras, hereditarias o adquiridas, progresivas, crónicas, idiopáticas, que se relacionan a miopatías, neuropatías viscerales, como la neuropatía diabética, o una interrupción de la coordinación de la actividad contráctil. Y aquí están anotadas las causas de pseudoobstrucción intestinal secundaria. Estas se presentan, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades de la colágena, como la esclerodermia, dermatomiositis y el lupus. Y otras se presentan en trastornos neuromusculares, como la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la psicosis, la distrofia muscular progresiva, la distrofia miotónica. En el Parkinson se va perdiendo la peristalsis normal del intestino, y no nada más del intestino, hasta el estómago, del esófago, se quedan así paréticos, ya no se mueven. Y al paciente al final, ya cuando tiene mucho tiempo de evolución con Parkinson, le cuesta trabajo deglutir, porque ya no se mueve el esófago. Hay enfermedades neuroendocrinas como la diabetes, la neuropatía diabética, el hipotiroidismo, geocromocitoma y el hipoparatiroidismo. Todas esas enfermedades pueden llevar a detener el tránsito intestinal y hay que identificarlas porque esas sí no se operan. Puede ser la pseudoobstrucción intestinal secundaria o intoxicación por fármacos, como los anticolinérgicos, bloqueadores ganglionares, antiparkinsonianos y antidepresivos cíclicos. Y otros trastornos más raros, como el SLE, diverticulosis yeyunal, amiloidosis, porfina intermitente aguda,
síndrome paraneoplásico, sea de pulmón, y la derivación de ayuno ileal. Dentro de la obstrucción funcional del intestino también entra lo que es el ilio postoperatorio. El ilio postoperatorio es la causa número 1 de retraso en el egreso hospitalario después de cirugías abdominales. Por la manipulación del intestino, por los anestésicos, los medicamentos que se usan en el transoperatorio, por la exposición de las vísceras al medio ambiente, pues se paraliza el tránsito intestinal. Y es normal que se detenga el tránsito máximo durante 72 horas cuando es un ilio postoperatorio, un ilio postquirúrgico. Pero si la causa del ilio es una causa médica, pues no debe de pasar de más de 24 horas. Y lo único que puede uno hacer para estimular la peristalsis en pacientes postoperados, pues es ponerlos a deambular, a caminar, tan pronto como se recuperen de la anestesia. Y eso les ayuda entonces a recuperar la motilidad intestinal, les ayuda también como medida profiláctica preventiva para la trombosis venosa. Dice acá que la duración del ilio postoperatorio depende del grado de manipuleo durante la cirugía, depende del tipo de operación, del tiempo de exposición de la cirugía, por lo que puede considerarse como una respuesta fisiológica. Y el intestino delgado generalmente recupera su función motora efectiva a las pocas horas de la cirugía. Si el paciente lo operamos a las 8 de la mañana, ya a las 4 o 6 de la tarde ya debe tener peristalsis el paciente en el mismo día. Pero el estómago tarda un poco más, tarda 24 a 48 horas. Y el colon se recupera más tardíamente, de 3 hasta 5 días. Es por eso que en el postoperatorio inmediato, por lo general, el paciente debe estar en ayuno. Primero porque a veces no se ha recuperado bien de la anestesia y tiene el riesgo de que se broncoaspire si le damos dieta. Y otro, por el ilio, pues se paraliza el intestino, tiene cierta distensión abdominal, le damos dieta, empieza a vomitar, y al hacer un esfuerzo para el vómito, pues le va a causar dolor en la herida quirúrgica. Entonces es mejor dejarlos en ayuno, se les indica la dieta en el postoperatorio hasta que tienen peristalsis. Pues hay que estar revisando a los pacientes después de la cirugía. Cuando ya tengan peristalsis, pues se les da la dieta líquida, luego dieta blanda, y así se va progresando hasta la dieta normal. Entonces el ilio, el intestino delgado, recupera su función en las primeras 24 horas, el estómago después de 24 horas y el colon de 3 a 5 días. Es el que tarda más tiempo en recuperar su función. Y hay pacientes que hacen obstrucción intestinal postoperatoria temprana, y eso ocurre durante las primeras 6 semanas del postoperatorio. Es una entidad clínica distinta de la obstrucción mecánica clásica y es distinta del ilio postoperatorio. La obstrucción intestinal postoperatoria temprana, la primera causa, como está acá anotada, pues es en el 90% de los casos se deben a las adherencias postoperatorias. Hay pacientes que hacen adherencias y obstrucción intestinal durante el mismo evento quirúrgico, es decir, se operaron hoy, bueno, si fuera 1 de mayo, hoy se ocluyen el día 8 de mayo. Es decir, durante el mismo internamiento se hacen adherencias y se ocluyen. Y hay otros que hacen adherencias y se ocluyen hasta el año, a los 6 meses, y otros nunca lo hacen. De las cirugías que más hacen adherencias son la cirugía de colon y la cirugía ginecológica. Es decir, si hacemos una micolectomía, si operamos unos vesículos perforados o obsedados, o si operamos un traumatismo colónico, seguramente el paciente hace adherencias, son adherencias muy firmes, no son adherencias laxas, y causan obstrucción intestinal. Pero la obstrucción postoperatoria temprana tiene otras causas aparte de las adherencias, y las otras causas son las hernias internas. Cuando resecamos una porción del intestino delgado,
pues nos resecamos no nada más el intestino, sino dejamos para resecar el intestino, hay que abrir una brecha en la raíz del mesenterio. Ya retiramos el intestino y hacemos la anastomosis. Pero si no cerramos esa brecha del mesenterio, entonces ahí se puede meter un asa y a eso se le llama hernia interna. Entonces siempre se debe de cerrar esa brecha en la raíz del mesenterio cuando se hace una resección intestinal y se cierra con cálculo crónico o cálculo simple de 2 o de 3 ceros o con vitril, y eso ya depende del que esté operando. Otra causa de obstrucción postoperatoria temprana son los abscesos intraabdominales, es decir, los abscesos residuales intraabdominales que se presentan después de la primera semana de una cirugía, después de una apendicectomía, después de una colecistectomía, después de alguna cirugía intraabdominal. Si el paciente aparentemente iba bien, de repente empieza con dolor abdominal, con distensión, con ausencia de peristalsis, puede tener fiebre, y esos son datos que hacen pensar en un absceso residual. ¿Y qué es lo que hacemos primero? Pues tomar un ultrasonido. Y para saber exactamente el tamaño y el volumen, pues hay que pedirle una tomografía. Y así diagnosticamos los abscesos intraabdominales. Otra causa de esta obstrucción postoperatoria temprana son los hematomas intramurales. Los hematomas intramurales, como dice su nombre, se presentan en la pared del intestino y son secundarios a traumatismos quirúrgicos por el mal uso de los instrumentos. Se puede deber también al edema de la anastomosis. Es una anastomosis, término terminal de Juno William. Después de 3 días puede haber edema y eso lleva a obstrucción intestinal. Y las fístulas son otra causa de obstrucción intestinal temprana. Dice acá que es difícil diferenciar un paciente recién operado o no, llega el momento en que no sabemos si tiene un hilio postoperatorio o tiene una obstrucción intestinal, pero el hilio ya sabemos que va a mejorar en 44, 48, 72 horas. Claro que si el paciente sigue a los 3 días, 5 días así, pues sí, ya hay que empezar a buscarle, la causa. Podríamos empezar con una placa de tórax. Cuando hay accesos residuales subfrénicos, el diafragma se eleva y hay derrames pleurales y atelectasias basales. Entonces son datos sugestivos de acceso residual subfrénico, derecho o izquierdo. Ya después de la placa de tórax, pues sigue el ultrasonido y después la tomografía. En estos casos hay náuseas, hay vómitos, distensión abdominal, dificultad para canalizar gases y para evacuar. Inicialmente los síntomas no son muy intensos, los pacientes se catalogan como si tuvieran un hilio postoperatorio temprano. El examen abdominal es muy importante porque rara vez el dolor secundario de la infección o el uso de analgésicos narcóticos enmascaran el dolor. Y en estos casos los estudios de imagen pueden ser difíciles de interpretar, ya que la obstrucción intestinal postoperatoria temprana y el hilio pueden tener los mismos hallazgos radiográficos. Eso quiere decir que las radiografías no son tan indispensables, porque una radiografía no, por lo general, muchas veces no me dice cuál es la causa de la obstrucción. Hay pocos datos que son patognomónicos, hay pocos datos radiológicos patognomónicos de obstrucción intestinal. Por ejemplo, si vemos una imagen en grano de café en una radiografía de abdomen, pues eso es patognomónico de vólvulo de sigmoide, un doble nivel hidroaéreo en la parte central y baja del abdomen. ¿Qué otro dato radiológico patognomónico conocen, así como la imagen en grano de café en vólvulo de sigmoide? ¿Qué otro dato radiológico patognomónico hay, Gerardo? No sé. No, no recuerdo, doctor. ¿Sabes? Octavio.
No, tampoco, doctor. Tampoco. Ochoa Ríos, tampoco. Sí, había uno de monedas apiladas, pero no recuerdo exactamente para qué tipo de ¿No sabes? uso. Moreno Hernández, no sé. Tampoco sé, doctor. Porcayo Vargas, no recuerdo. Tampoco sé, doctor. Tampoco sabe. Rivero Hernández, no sé. No vino Rivero, tiene falta. Sí, doctor, pero tampoco sé. Tampoco sabe. ¿Sí leyeron o no leyeron radiografías de abdomen en obstrucción intestinal? Montes, No sé, doctor. no sabe. González. No sé, doctor. Bueno, vamos a ver. Nolasco Avendaño, no sé, doctor. No, doctor, tampoco. Pacheco García, Hay uno que se llama de la cabeza de cobra, cuando les hacen colon por enema, que es de intususpección intestinal, me parece. cuando es intususcepción intestinal. Ujú. Pero sí, pero eso se hace al inicio de la obstrucción intestinal, porque si ya tiene más de 24 horas y se da ese colon por enema, se puede romper el intestino. Se va el vario hacia la cavidad peritoneal. ¿Qué otro dato hay? Patognomónico. Hay otra que es la imagen en madeja o en migajón, que se ve en el ilion terminal cuando es impactación de Ascari. Hay otro que es el ilio biliar, una imagen radiopaca en el cuadrante inferior derecho por un cálculo radiopaco y mayor de 1,5 cm. Hay imagen de la doble burbuja cuando es una hipertrofia congénita del píloro. Entonces sí hay, si le buscan, sí hay, pero si no leen, pues va a ser difícil y así nomás que se los imaginen o los adivinen. Y en todas las demás causas pues, se ve lo mismo, niveles intraaéreos, edema interasa, disminución de asas, y nada más. En la obstrucción postoperatoria temprana, entonces los estudios de contraste y tomografía pueden ayudar a diferenciar entre pacientes que requieren manejo conservador y aquellos que requieren cirugía. Porque si el paciente no tiene ningún dato, pues vamos a pensar que es un ilio, no hay un dato de imagenológico. Pero si la tomografía revela que hay un absceso, un hematoma intramural, pues ahí ya vamos a saber que el paciente va a requerir cirugía. Bueno, en la fisiopatología se dice que la distensión intestinal lleva a la disminución en la absorción. La distensión intestinal hace que disminuya la absorción, que es una de las funciones principales del intestino delgado. Y eso lleva a hipersecreción intraluminal y alteraciones de la motilidad. Y son las alteraciones fisiológicas del intestino normal. Los mecanismos de control neuronal y hormonal, la flora bacteriana endógena, la inmunidad innata también se alteran. Por la misma distensión intestinal hay lo que se llama translocación bacteriana. Se dice que todas las alteraciones son consecuencias de la disminución del flujo sanguíneo. Mecanismo subyacente de la dilatación intestinal, bueno, pues se debe más que todo a la distensión, pues normalmente ya dijimos que hay hasta 2 litros de gas en el tubo digestivo, pero si hay oclusión, pues no se va a mover este aire, y además hay bacterias que fermentan carbohidratos que contienen el tubo digestivo y producen más gas. La mayor parte de gas que tiene el intestino proviene del aire que deglute el paciente. Cuando tiene dolor se va quejando y va tragando aire. Y en mayor cantidad, ese gas es el nitrógeno, en un 75%. Otras fuentes de gas que descienden en el intestino son la fermentación de carbohidratos, la producción de CO2 por la interacción del ácido gástrico y secreciones biopancreáticas,
y la difusión de oxígeno y CO2 desde la sangre. A medida que se dilata el intestino, eso hace que se activen neutrófilos y macrófagos que se acumulan dentro de la capa muscular intestinal, inhibiendo y dañando los procesos motores y secretores debido a la alteración de enzimas proteolíticas, citocinas y otras enzimas. Esa respuesta inflamatoria hace que se libere óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, y es además inhibidor del tono muscular liso, y esto agrava la dilatación. El tono muscular es la dilatación muscular en reposo, entonces si hay liberación de óxido nítrico, favorece la distensión intestinal. En las primeras 12 horas, el agua y el electrolitos se acumulan en la luz. En lugar de que absorba la pared intestinal agua, secreta agua hacia la luz del tubo digestivo, porque disminuye la absorción. A las 24 horas se acumula más rápido debido a un aumento en la actividad secretora de la pared intestinal, secundario al daño de la mucosa y el aumento de la permeabilidad aumentada. Esto conduce a pérdidas importantes del líquido que hacen que se secuestre el líquido en el tercer espacio, que es la luz del tubo digestivo. En lugar de que tenga 5 litros, 7 litros, 9 litros, pues puede tener más de 10, de 15 litros. Y cuando es tanto el líquido que hay en la luz intestinal, también lleva a edema de la pared intestinal del intestino comprometido, que finalmente trasuda líquido a la cavidad peritoneal y hay ascitis. Entonces el paciente acumula líquido en la cavidad peritoneal, en la pared intestinal y en la luz del tubo digestivo, que aunado a los vómitos que puede tener o a la succión gástrica, pues fácilmente lo deshidratan y lo pueden llevar al choque hipovolémico. Inicialmente la actividad contráctil está aumentada en un intento de pasar el contenido luminal en el sitio de la obstrucción. Y auscultamos a un paciente al principio de la obstrucción intestinal, la peristalsis va a estar aumentada porque trata de vencer el sitio de la obstrucción y puede haber una peristalsis con timbre metálico. Es decir, la peristalsis se mueve y empuja el líquido hasta llegar al sitio de la obstrucción y eso produce un sonido especial como un tintineo. Y eso se le llama timbre metálico, que es característico de obstrucciones intestinales. Pero posteriormente disminuye la peristalsis secundaria a la hipoxia de la pared intestinal y a la inflamación intramural. Llega en un momento en que ya no hay peristalsis. Primero estaba aumentada o peristalsis de lucha, peristalsis de timbre metálico y hay ausencia finalmente de peristalsis. La isquemia puede ocurrir por compresión extrínseca de las arcadas del mesenterio, por adherencias, por fibrosis, por masas o por una hernia. Eso lleva a isquemia del asa comprometida. O también se puede deber la isquemia a rotación axial del mesenterio, como el bolus de ilion terminal o el bolus de sigmoide, o bien a presión local crónica sobre un segmento intestinal por una banda fibrosa, o también a la distensión progresiva por una obstrucción en asa cerrada. En la obstrucción aguda del intestino grueso es más preocupante el compromiso vascular debido a que el 40% de la gente tiene una válvula ileocecal competente, lo que conduce a una obstrucción intestinal en asa cerrada. Es decir, si hay una obstrucción por un por un absceso peridiverticular de sigmoides, pues eso es muy grave porque en ese sitio se obstruye. Y si se va uno para atrás, como las válvulas ileocecales son competentes, también se cierran. Y eso hace que se distienda más el colon y el paciente pues secuestra más líquido y es mayor la translocación bacteriana. La disminución progresiva de la luz intestinal con el concomitante aumento en la presión intraluminal conduce a aumento en la presión transmural del flujo sanguíneo capilar. Al haber estrangulación,
Bueno, cuando el asa ya está estrangulada, es decir, que ya hay compromiso sanguíneo, entonces hay pérdida de sangre en la pared intestinal y la pared intestinal trasuda sangre hacia la cavidad peritoneal. Cuando operamos una oclusión intestinal, abrimos el abdomen y sale líquido hemorrágico. Esto nos indica, antes de ver el intestino, esto nos dice que el intestino ya está necrosado. Y en esos casos el intestino ya no es recuperable, ya no va a agarrar color, no va a tener peristalsis, no va a tener pulsaciones en el borde mesentérico. Y todo esto conduce más a inestabilidad hemodinámica. Bueno, además de esto, pues ocurre lo que es la translocación bacteriana, la rápida proliferación bacteriana al sitio de la obstrucción. Esta es la translocación. Es proporcional a la duración de la obstrucción. Llega un momento en que ya no aumenta entre 12 y 48 horas. El intestino distal a la obstrucción mantiene su flora habitual normalmente hasta que ocurre un hillo generalizado. Bueno, y es más grave la translocación bacteriana cuando compromete el colon, porque no es necesario que haya una perforación intestinal para que el paciente de choque hipovolémico caiga en choque séptico. Y más cuando es el colon, porque ya sabemos que en el colon hay una gran cantidad de bacterias aerobias, gram negativas y gram negativas anaerobias. Y las gram negativas son las que producen el choque endotóxico o choque séptico. Bueno, mañana le seguimos con cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento de la obstrucción